Nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Buenos días a todos. Nosotros somos de la familia adventista del área de Washington, D.C. Queremos compartir una canción bien especial con ustedes que habla sobre la fe y sobre el poder de Dios en nuestras vidas. Él es el que abre nuestros caminos y nosotros confiamos en que siempre va a abrir nuestro camino. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en
estás obrando. Muy buenas tardes. Es un placer para mí estar en medio de ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Edwin Gabriel Pérez. Sé que con la ayuda de Dios, mi papá en esta tarde podremos ser bendecidos. Estaré presentando el tema los superhéroes Caleb y Josué. Pero antes de empezar, quiero que sepan que me encuentro muy nerviosa y me gustaría que me ayudaran en esta tarde. Así que si hago una pregunta, me gustaría que me apoyaran contestando. Y si tienen una pregunta, mi papá estará más que contento para contestar. Muy bien, Edecito, es cierto. Queremos que en esta tarde cada uno de ustedes se sientan cómodos, que sean parte de este programa y que si tienen alguna duda, alguna pregunta, siéntense en confianza de preguntar. Entonces, ¿cuál sería la pregunta con la que tú querías comenzar? ¿Qué significa para usted un superhéroe? En este momento nos gustaría escuchar las varias opiniones de ustedes. ¿Qué significa para usted un superhéroe? ¿Cómo ustedes lo han visto? ¿Quién le han enseñado? ¿Cómo lo han visto en la televisión? ¿Qué significa para usted un superhéroe? A ver, ¿quién quiere ser el primero? A ver. ¡Yo! Ok, dígame. Alguien que salva a las personas. Alguien que salva a la persona. ¿Alguien más tiene un comentario, una opinión? ¿Qué para usted un superhéroe? Alguien que hace algo más allá de lo que uno pueda ver como posible. Es algo que es imposible de hacer y esa persona lo logra hacer. Bien, ¿alguien más? ¿Qué significa para usted un superhéroe? Un rescatador. Saludos desde Puerto Rico. Esto. Bueno, ya hemos escuchado varias opiniones, Edwincito, y varias opiniones son muy buenas. También hemos visto que en los programas de televisor, muchas personas dicen que los superhéroes son aquellos que usan disfraces, que tienen una capa, que vuela, que tienen superpoderes, que pueden doblar el acero. Y se nos han hecho pensar que eso es lo que es un superhéroe. ¿Eso es lo que tú te refieres con un superhéroe, Edwin? En esta tarde, con la ayuda de Dios, les estaré mostrando que un verdadero superhéroe no tiene grandes músculos ni poderes sobrenaturales. O sea, Edwin, en esta tarde tú nos estás queriendo ya comenzar a decir que un verdadero superhéroe dentro de la categoría bíblica no necesariamente tiene que tener grandes músculos así como tu papá, ni poderes sobrenaturales. ¿Eso es lo que tú quieres decir? Un verdadero superhéroe tiene que tener estas tres características: fe en Jesús, el valor para obedecerlo y hacer su voluntad. Interesante, porque cada uno de nosotros, esas características que tú acabas de mencionar son sumamente importantes. Fe en Jesús, el valor para obedecerlo y también el de hacer su voluntad. En este tiempo que nosotros vivimos, Dios nos está llamando a tener fe, confianza y hacer siempre la voluntad de Dios. Y eso nos da esperanza de que tal vez exista la posibilidad o no de que podamos ser superhéroes. Entonces yo te quiero hacer una pregunta a ti, Edwincito, pero antes de que tú me la contestes, yo quiero saber qué van a decir nuestros amigos oyentes. Y la pregunta es la siguiente: ¿podrías, en base a esas tres características que Edwin acaba de mencionar, podrías tú ser un superhéroe para Jesús? A ver, ¿qué ustedes opinan? Claro. ¿Quién más? Yo pienso que sí. Pienso que sí. ¿Alguien piensa que no? Por lo que veo, no. Ahora, yo te voy a, antes que tú me contestes esta pregunta, me haces recordar cuando el Encito era más pequeño y Calé, ellos siempre se disfrazaban de superhéroes y pensaban que tenían superpoderes y ahí trataban de salvar vidas y hacían esa escena, y me recordaba cuando yo era pequeñito que hacía lo mismo, pero al yo crecer me di cuenta de que en realidad
yo no tenía ningún superpoder ni nada de eso y que yo nunca iba a poder hacer un superhéroe de verdad. Entonces la pregunta que te quiero hacer, Edwin, ¿podría tu papá o alguno de nuestros oyentes ser un superhéroe para Jesús? Papi, tanto tú como todos los que nos escuchan pueden ser un superhéroe para Jesús. En esta tarde te estaré hablando de la clase de superhéroe que tú puedes ser. O sea, uno más asombroso que los que tienen capas de viento, grandes músculos y disfraces, Edwin. Sí, papi, te enseñaré las verdaderas cualidades que tienen los verdaderos superhéroes de Jesús. A ver, entonces mencionan. Para poder hacer esto, te contaré la historia de dos hombres con una fe fuerte en Dios. Una fe como la debiéramos tener tú y yo en estos tiempos. Ahora, tú estás queriendo decir que la fe es algo sumamente importante para que nosotros podamos ser un superhéroe de Dios en este tiempo. Y les quiero hacer una pregunta a ustedes, a nuestros amigos oyentes. ¿Cuántos de nosotros pensamos que es importante la fe en nuestro tiempo? ¿Ustedes piensan que la fe es algo importante para nuestro tiempo? Definitivamente. Sí. Ahora yo quiero que ustedes piensen, quiero que cierren sus ojos y se imaginen esto. Me gustaría que piensen en alguien que tú conoces o que tú tienes la certeza de que esa persona tiene mucha fe. ¿Quién se te vino en la mente? No me lo digas, quiero que pongan esa imagen de esa persona que se te vino a la mente, que tú consideras que tiene mucha fe. ¿A quién se te viene en la mente a ti, Edwincito? Oh, muchas gracias. Ahora, qué lindo, ¿eh? Ahora, es que sabe que hemos tenido que pasar por muchas. Y lo único que nos ha mantenido como familia firme es la fe. Pero déjenme Amén. decirle, esa persona que se le vino a usted en la mente, ahora yo quiero que tú te hagas una pregunta. ¿Qué hace esa persona para tener esa fe que tiene? Que tú pudieras hacer lo mismo para poder tener también la misma fe que él tiene. Dígame ciertas cosas que tú ves que personas de fe hacen que los ha mantenido a ellos y ha aumentado la fe que tienen. ¿Me pueden mencionar algunas características de esa persona que tú pensaste que ellos hacen para tener fe? La perseverancia. ¿Son perseverantes? ¿Qué más? Orar. ¿Oran? ¿Qué más? Confiar en Dios. Confiar en Dios. Muy bien. ¿Qué más? Una opinión más. Me gustaría una más. Having a good relationship with the Lord. That's the only one, to know him. Qué lindo. Amen. Teniendo una relación con Dios y aprendiendo a conocerlo a Él. ¿Alguien más? Sabemos que cada uno de nosotros tenemos una idea de lo que son hombres o mujeres de fe y sabemos ciertas características que ellos hacen que nosotros también pudiéramos hacer para aumentar nuestra fe. Ahora, ¿cómo tú con esta historia de estos dos hombres nos puedes hacer entender estos superpoderes que estos hombres tuvieron? Déjenme trasladarlos al tiempo cuando Israel era esclavo en Egipto. Ya estaban perdiendo la fe y la esperanza de un Salvador o libertador. Estaban tanto tiempo en esclavitud que ya no sabían lo que era una vida en libertad. Interesante eso que tú acabas de mencionar. El pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, estuvo tanto tiempo en esclavitud que ya no sabían lo que era una vida de libertad. Ahora les quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a alguien o sabemos de alguien que ha estado tanto tiempo en una vida de esclavitud en el pecado que ahora que está libre todavía tiene la tendencia a vivir como si fuera esclavo del pecado? Se nos vienen ciertas personas a la mente y déjenme decirles que muchas veces se nos hace fácil pensar en otras personas, pero muchas veces no miramos en nuestro interior cómo el Señor nos ha liberado a ti y a mí de una vida de pecado que teníamos y a veces tenemos la tendencia a volver a ese tipo de vida.
Cuando ya el Señor nos ha liberado. Librado. Ya no hay necesidad para que tú y yo busquemos esa vida del pecado de la cual el Señor nos ha liberado. Y el pueblo de Israel no estaba exento de ellos. El Señor quería liberarlo. Entonces, ¿cómo Dios, Edwincito, puede decirnos cómo Dios liberó al pueblo de Dios? ¿Cómo lo hizo? Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo. Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto con mano poderosa. Así como Dios llamó a Moisés, también te llama a ti a hacer lo mismo. Dios levanta un libertador. Moisés recibe la palabra de Dios y ahora lleva esa misma palabra de Dios. Ahora él lleva esa misma palabra de Dios al pueblo de Dios, que es la misma palabra de Dios, con el propósito de utilizar esa palabra de liberarlos. Moisés utilizó ¿qué cosa? La palabra de Dios. Hoy tú y yo tenemos esa misma palabra oída por Moisés, pero ahora está escrita. Y esa palabra que está escrita, ¿dónde se encuentra, Edwin? En la Biblia. En la Biblia. La Con Biblia. el mismo poder que tuvo en el pasado, hoy en día esa misma palabra escrita tiene el mismo poder para liberarnos a todos los que escuchan la palabra de Dios, liberarnos del pecado. Amén. Pero el pueblo de Dios tuvo un largo viaje que dar para esa libertad, ¿verdad que sí, Edwin? Caminaron durante mucho tiempo, como vemos en la imagen. Pasaron desde Egipto, cruzaron el Mar Rojo y luego el desierto. Queremos hacer una pausa para mencionar que Dios estuvo con ellos todo el camino y les proveyó de todo lo que podían necesitar. Qué lindo eso. Tuvieron que pasar, como ven la imagen, a la izquierda, parte inferior de Egipto. En la parte inferior está el Mar Rojo, cruzar un desierto para llegar a la tierra prometida. Pero en todo el viaje, Dios estuvo con ellos. Dios, mi querido hermano, nos ha prometido a ti y a mí una tierra también muy especial. Dios nos está llevando por el desierto de esta vida. Pero al igual que el pueblo de Dios, Dios está proveyéndote a ti y a mí de todo lo que necesitamos para poder llegar. El viaje va a ser largo, pero Jehová ha provisto todo en el camino. Quiero dejarte saber que todo lo que tú necesitas para llegar al cielo ha sido provisto. En la palabra de Dios, en los que tienen la Biblia, la palabra Biblia en inglés se dice Bible. B-I-B-L-E, así son las siglas. Y yo me recuerdo cuando estudiaba los estudios bíblicos en Casa Sevi, que la palabra Biblia, yo le decía en inglés, es Basic Instruction Before Leaving Earth. Son instrucciones básicas que tú y yo necesitamos antes de partir para el cielo. Todo lo que tú y yo necesitamos para poder llegar al cielo ha sido provisto por Dios por su palabra poderosa, para llevarnos a ti y a mí a la tierra prometida. Ahora, estamos casi por llegar a la tierra prometida. Y la pregunta en esta tarde, mis queridos amigos, que les quiero hacer, ¿estamos listos para entrar a la tierra prometida? Estamos casi a punto de llegar. Y la pregunta en esta tarde que tú y yo nos tenemos que hacer es, ¿estamos listos? Amén. Edwicito, ¿cómo era esta tierra? Esta era la tierra que Dios les prometió devolverles cuando salieron de Egipto. Dios les prometió darles esta tierra para que fuera su patria. Ahora, ¿cómo se llamaba esa tierra que Dios le dio al pueblo de Israel? Canaán. Canaán. ¿Cómo se llama la tierra que Dios nos prometió en el cielo?
la Canaán celestial. Parecido, ¿verdad? Y lo lindo de todo esto es que Dios siempre va a cumplir su promesa. Dios tiene un pueblo navegando por el desierto, pero con un propósito y un fin, y es llevarnos a la patria celestial, a la Canaán celestial. Pero cuando el pueblo de Dios llegó allí a la entrada de la Canaán, tenían que analizar esta tierra, ¿verdad? Tenían que investigar cómo era. Entonces, ¿cómo ellos lo hicieron, Edwin? ¿Puedes explicarnos? Número 13, 1 al 3. ¿Alguien me lo lea? So, Edwincito le gustaría ver si alguien puede buscar en su Biblia, en el libro de Números, capítulo 13, versículo del 1 al 3, y nos puedan leer qué dice la palabra de Dios allí. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombre que desconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Dios les da instrucciones a Moisés de enviar hombres a reconocer la tierra de Canaán. Estos varones que se enviarían iban a ser un príncipe de cada tribu. No eran cualquier persona. Interesante esto, Edwincito, como tú estás diciendo y como lo leyó aquí en la palabra de Dios. Dios le da instrucciones a Moisés de enviar esos hombres a reconocer la tierra, y los hombres que escogieron, que enviaron, eran príncipes. Eran los hijos de los líderes de cada tribu. Como tú dices, no eran cualquier persona. Dios escogió a líderes de cada tribu, líderes, hermanos de la misma iglesia, hermanos de la misma fe. Y es increíble cómo ver que eran personas que aparentaban ser importantes, personas que eran de la misma fe, y ver cuando en el momento de prueba no todos pensaban de la misma manera. Entonces, ¿cuál fue el informe que presentaron los espías? Antes de hablarles de los informes de los 12 espías, quiero hacerles una pregunta. Cuando estamos de camino a la tierra prometida, ¿a quién escogemos para que nos den el informe? ¿Hombres y mujeres de Dios entregados a la obra, o a las personas que van a decir las palabras bonitas a nuestros oídos, pero no a nuestro espíritu? Interesante, y gracias por recordarme esa parte que nos íbamos a pasar al informe. Mis queridos hermanos, me gustaría que ustedes opinaran en esa pregunta que Doncito acaba de mencionar. Cuando estamos de camino a la tierra prometida, porque todos decimos que vamos para el cielo, todos vamos para la tierra que Dios nos ha prometido, ¿verdad? ¿A quién tú escoges para que te dé el informe, para prepararte para la tierra prometida? Para que te dé las buenas nuevas, para que te dé las esperanzas para continuar caminando. ¿A quién has escogido y decidido escuchar en esta mañana para que te rinda un informe? Has escogido a hombres y mujeres de Dios entregados a la obra, que están allí motivándote a decir: no te rindas, Jehová está por llegar. O estás escogiendo a las personas que tú sabes que te van a decir las palabras que tú quieres escuchar, las palabras bonitas que tus oídos quieren escuchar, pero que no necesariamente son las palabras que necesita escuchar tu espíritu para mantenerse firme. Recordemos que lo que Edwin mencionó, que eran los hijos de los líderes de cada tribu los que estaban rindiendo el informe. Los hijos de los líderes de cada tribu, de cada iglesia, allí estaban representados en esos hijos. Y le voy a hacer otra cosa. Si nuestros hijos fueran a dar un informe en esta tarde de cómo es nuestra vida espiritual en el hogar, ¿qué diría ese informe? Si nuestros muchachos, yo no estoy hablando de cualquier particular, si nuestros hijos hoy fueran a dar un informe de lo que es tu vida espiritual en el hogar, ¿qué diría ese informe?
Pero déjenme decirle que el informe comenzó con buenas noticias. ¿Cuáles eran esas buenas noticias que dieron el informe, Diosito? Sí, la tierra es hermosa, crecen maravillosas plantas. Nunca estaríamos hambrientos allí. El pueblo, cuando comenzó a escuchar las palabras, se alegraron. Qué lindo que cuando escucharon esas palabras, wow, hay frutas buenas, nunca vamos a pasar el hambre. Estaba el pueblo emocionado, me imagino que hasta te vieran cuando comenzaron a escuchar el informe, allí estaba el pueblo en la iglesia, todo el mundo, gloria a Dios, amén, qué bueno, ¿verdad? Y finalmente seremos felices, salimos de Egipto para ahora vivir para siempre feliz, pero así se mantuvieron, ¿verdad? Felices, Edwin. Pero a su vez presentaron malas noticias. Espérate, hubo también malas noticias. ¿Cuáles fueron esas malas noticias, Edwin? Bueno, comenzaron diciendo, las personas que viven allí son gigantes y las murallas son altas y fuertes. La recomendación dada por los 10 espías era olvidarse de esa tierra y nunca podríamos ganar. Wow, ante un informe como ese, ahora de contento que estaba, me imagino que la esperanza, el gozo se desapareció inmediatamente. Me imagino que ya muchos de ellos comenzaron a llorar y tal vez se preguntaban, ¿y por qué? ¿Para qué Dios nos trae aquí? ¿Para que muramos aquí al frente de la Canaán celestial? Algo tan imposible de entrar. Y vemos que mucha negatividad ahora estaba haciendo que el pueblo se desistiera. Entonces, me imagino que se quisieron regresar para el desierto. Papi, al ver Josué y Caleb como la reacción del pueblo cambió, quisieron añadir al informe palabras de esperanza. Dijeron dos cosas sumamente importantes en las que tú y yo debemos recordar y meditar. Interesante esto, porque vemos que Josué y Caleb quisieron intervenir porque vieron que la reacción del pueblo de Dios no era la correcta. Y muchas veces, aunque nosotros estamos dentro del pueblo de Dios, muchas veces nuestras reacciones no son muy buenas que digamos, ¿verdad? Y ellos trataban de alentar y motivarlo. Y tú dices que ellos mencionaron dos cosas que eran sumamente importantes que debían recordar y meditar. ¿Cuáles eran esas dos cosas que ellos tenían que recordar y meditar? Dios nos prometió esta tierra. Él nos ayudará a vencer los gigantes. Wow, dos promesas sumamente lindas e importantes a nosotros que vamos de camino para la tierra prometida. Número uno, tenemos que recordar y meditar siempre que Dios fue el que nos prometió esa tierra. ¿Eso no es? ¿Quién nos prometió la tierra celestial, la patria celestial? Dios. Y como Dios fue el que nos prometió esa tierra, Él mismo nos va a ayudar a ti y a mí a hacer ¿qué cosa, Edwin? Vencer a los gigantes. Amén. Entonces no hay nada de lo que tú y yo, como el pueblo de Dios, tenemos que temer, porque quien nos prometió dar la tierra nos la va a dar siempre y cuando nuestra confianza esté puesta en Él. Ahora me imagino que después de ese informe de Caleb y Josué, su esperanza volvieron, ¿verdad que sí, Edwin? Papi, la palabra de Dios dice que tuvieron miedo. No confiaron en que Dios ayudará a vencer. No creyeron que Dios podría hacer otro milagro para ayudarlos. Wow, Edwincito, esto en verdad que es muy triste para mí escucharlo en esta tarde. Vemos a un Dios que le hace una promesa de liberación. Dios los libera, los guía por el desierto. Sus ropas no se gastan por el desierto. Les envía una nube para cubrirlos del sol por el día, una columna de fuego para calentarlo en la noche. Cruzan el mar Rojo en seco. Y la lista sigue y sigue de lo que Dios estaba proveyendo para al final el pueblo de Dios terminar temiendo,
para el final el pueblo de Dios cuando está frente a la tierra prometida decir no confiamos, no creemos que Dios pueda hacernos entrar. Es increíble la actitud en la cual tú y yo podemos terminar como el pueblo de Dios. Esto en verdad le tuvo que doler a Dios. Y nuestra actitud podría acaso hacer lo mismo con Dios. ¿Qué ustedes piensan? Si nosotros tuviéramos una actitud como la del pueblo de Israel, ¿eso hiere a Dios? Claro. Claro. Ahora, ¿cuántas cosas podríamos enumerar que Dios ha estado con nosotros y muestra que continúa con nosotros? Ustedes podrían dar testimonio de lo que Dios ha hecho en el pasado, de lo que Dios está haciendo en el presente y la certeza de que tienen de que Dios puede continuar haciendo algo en el futuro. ¿Ustedes tienen esa experiencia con Dios? Dios se ha manifestado en el pasado, lo está haciendo en el presente y tenemos la certeza de que lo va a hacer en el futuro. Amén. Porque el problema de todo esto es que cuando tú y yo olvidamos lo que el Señor ha hecho en el pasado, lo que el Señor puede hacer en el presente, en el futuro dudamos. Y es por eso cuando nosotros tenemos que tener presente que el Dios que nos ha guiado en el pasado, nos guía en el presente y nos guiará en el futuro. Es el mismo Dios que tiene el control absoluto de mi vida. El rumbo y la meta Dios la ha determinado. Mi proceder es solo caminar hasta la meta. Y la meta es la Canaán celestial. Y Amén. yo esté en este mundo, mis pasos van dirigidos hacia esa meta. Y los informes que recibo tienen que ser informes que me animen y me motiven a continuar a la meta que Dios ha establecido para mi vida. Amén. Que el pueblo de Dios con esto recibieron el informe de Josué y Caleb y de los 10 espías. ¿Cuál fue el informe que decidió escoger el pueblo de Dios? Papi, decidieron creerles a los 10 espías en vez de Caleb y Josué. Y decidieron que no podían tratar de tomar la tierra de Canaán. Wow, qué pena me da al oír eso. Pero cada decisión que tú y yo tomemos en la tierra, sean buenas o malas, nos traerán consecuencias. Es decir, podrías decirle al pueblo, a nuestra iglesia, ¿cuál fue la consecuencia del pueblo de Dios de no haber creído a Dios? Sí, puedo. Primero, Dios No entraron. al pueblo porque no confió en él. Dios los envió a vagar por el desierto 40 años por los 40 días que estuvieron espiando la tierra de Canaán. Y todos los mayores de 20 años y en adelante morirían en el desierto. Wow, mírate esto. No entraron. El pueblo de Dios decidió creerle a los espías en vez de los no entraron. de Dios a Caleb a Josué. El pueblo de Dios decidió que no podrían tratar ni siquiera de tomar la tierra de Canaán. Dijeron, es imposible. Entraron. Y déjenme decirle que dice la palabra de Dios que Dios castigó al pueblo porque no confió. Mira qué cosa. ¿Cuál fue el pecado que cometió el pueblo? Desconfiar de quién? De Dios. ¿De Dios? ¿De Dios? Déjenme decirle que muchos de nosotros cuando dudamos de Dios pecamos. Porque Dios se ha manifestado en nuestra vida y nos ha dado más de una razón por la cual tú y yo debemos que confiar. Creer en Él y confiar en Él. Y dice que su castigo fue vagar por el desierto. ¿Cuántos años? 40. 40 años. 40 años, porque ellos estuvieron en la tierra de Canaán. ¿Cuántos días? 40 días. 40 días investigando, analizando. 40 días. Fueron 40 días que dudaron de que Dios tenía el poder para darle esa tierra. Increíble. Y estando cerca de la tierra, Edwin. Por eso dije, está ahí frente. No estaban ni a nada, porque hasta entraron a la tierra y vieron todos los frutos. Dice, entonces en esta tarde te quiero dejar algo bien seguro. Y es que la confianza es algo muy importante para Dios. Y Dios toma nuestra confianza hacia Él como algo serio.
¿Qué tú crees, Edwin? ¿Dios toma como algo serio la confianza? Sí, papi, es muy importante. Para Dios es muy importante que nosotros le creamos. Acuérdense que en el jardín del Edén, como Satanás logró que Eva cayera, fue que le hizo dudar de Dios. Le dijo, no morirás. Y la puso entera de juicio la palabra de Dios. Y en todo momento Dios quiere que tú y yo confiemos en Él, le creamos. Y si Dios promete que Él va a hacer algo, creamos que Dios lo va a cumplir. Tú y yo podríamos morir en el desierto de este mundo de pecado si nuestra confianza no está en Cristo. Wow, qué interesante eso, porque tú y yo también podemos morir en el desierto de esta vida si nuestra confianza no está puesta en ¿quién? En Dios. En Cristo Jesús. en Dios. Ahora me da pena, como decimos aquí en Puerto Rico, me da tristeza porque Caleb y Josué, que tuvieron que morir en el desierto también, ¿verdad? Se murieron, Edwin. Papi. No, papi, aquí está lo lindo de esta historia. Tanto Josué como Caleb no iban a morir en el desierto. ¿Y cómo así? ¿Cómo que ellos no iban a morir en el desierto? Si Dios les dijo, váyanse al desierto, que allí van a morir todos. Caleb y Josué tenían las 3 características de un superhéroe. O sea, tú me estás diciendo que había algo especial en Josué y Caleb, que el castigo de Dios no cayó sobre ellos, sino sobre todo el pueblo. Y que esas características previnieron la muerte de Josué y Caleb. Y si nosotros tuviéramos esas características, también podría prevenirnos del castigo. ¿Cuáles eran esas características que tuvieron Josué y Caleb? Caleb y Josué creyeron que Dios haría lo que prometió. Tenían una fe firme y fuerte en Dios. Y creían en el único Dios grande y poderoso que podía hacer lo imposible. Wow. Caleb y Josué creyeron que Dios haría lo que prometió. ¿Cuántos de nosotros creemos en las promesas de Dios? Tenían una fe firme y fuerte en Dios. Una fe inquebrantable. ¿Cómo está nuestra fe firme y fuerte en Dios? Y dice también la palabra de Dios que creían en el único Dios grande y poderoso que podía hacer lo imposible posible. Edwincito, que Dios nos ayude a traer esas características a todos y espero que no vaya a ser demasiado tarde para que nosotros podamos tener estas características de superhéroes que debiéramos tener. Características que tú y yo debemos tener para este tiempo del fin en el cual estamos casi a la Canaán celestial. Ya estamos culminando en esta tarde, Edwincito, y quisiera que de alguna manera, hacia tu temprana edad, tu juventud, si tú podrías darnos en tus propias palabras un consejo de superhéroe. ¿Cuál sería el consejo que tú nos darías a nosotros para nosotros los futuros superhéroes? Claro que sí, papi, pero deseo hacerlo con la palabra de Dios. Busquemos en 1 Corintios 1:9. La palabra de Dios, 1 Corintios 1:9. O sea, Dios, y Él es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, cuando Dios dice que Él va a hacer algo, cree en Él. Sí. Aun si parece imposible, Dios siempre cumple su palabra. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Qué interesante es esto, que tú y yo tengamos el privilegio en esta tarde de escuchar a un joven de 9 años con su papá viejito, queriendo impartir un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios y decirle que cuando Dios va a hacer algo, Jehová lo va a hacer porque lo ha dicho. Y aunque parece imposible y no sabemos cómo Dios lo va a hacer, Jehová siempre cumple su palabra. Amén. Dios lo honra
porque Él es fiel para hacer lo que Él dice y nosotros tenemos que vivir una vida de testimonio diciéndole a los demás cuán grande y poderoso ha sido Dios en nuestras vidas. Amén. En este momento les quiero agradecer a todos por estar en esta tarde aquí. Y espero que este tema haya podido ser de bendición para todos. Espero Amén. volverlos a ver para nuestra próxima reunión a todos. Amén. ¿Cuánto estamos agradecidos de que Edwincito tomara de su tiempo para compartir de la palabra de Dios? Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you, Amén. thank you, Edwin.